Buenas. En este video vamos a cambiar lo que sería el mecanismo del levantavidrio de la puerta del auto. Acá tenemos el mecanismo original que lo compré por Mercado Libre. Es genérico, así que original bueno no viene, ya que es un vehículo viejo. Pero bueno, me han dado buenas críticas. Acá tenemos el original. ¿Qué se rompe? Se rompe acá el mecanismo cuando acaba la manivela. Esto es manual, no es automático ni nada, manual. Levanta vidrio, manual. Se rompe el engranaje adentro del mecanismo, ¿no? Esto viene sellado, así que no se puede arreglar. Generalmente se saben romper los engranajes adentro, empiezan a patinar, entonces uno gira, lo hace gira para levantar o subir, levantar o bajar y no se mueve. No tiene un arreglo. A ver, tiene 20 años esto, o sea, dentro de todo duró toda la vida útil que podía hacer, ¿no? Este es el original, es de la marca SEAT. Vamos a ver, ahí, a ver si enfoca. Ahí está el loguito. Bueno, en fin, la calidad no se compara, esto es mucho mejor, viene con más goma para el tema del cable, la calidad de los tornillos para agarrar el vidrio es otra cosa, si lo comparamos por ejemplo como viene este. Pero bueno, voy a grabar cómo lo cambiamos. Esto es en la puerta de acompañante. Es muy simple, es sacar y poner, pero bueno, hay que tener algunos cuidados. No sé cuánto irá a durar, pero bueno, la idea es que podamos comprar un repuesto barato, ya que es un original. Primero no se consiguen, y si se consiguen son muy caros. Así que bueno, vamos con el siguiente parte del video, donde ya voy a estar instalando lo que sería el levantavidrio. Bueno, tengo el vidrio agarrado para que no se me baje. Ahora vamos a sacar, en este caso, la carcasa esta para poder acceder al vidrio y poder, bueno, ya instalar el repuesto. Siempre tengan cuidado porque se puede quebrar el vidrio. Yo le puse una colcha abajo, ahora les voy a mostrar. Para sacarlo, vamos a sacar primero un tornillo que va acá. Después tiene todos grampas que van engrampados. Y por último un tornillito que va a agarrar justo donde está el parlante. Ahora les voy a mostrar, saco la parte de la carcasa y les muestro ya adentro. Voy a proceder primero a sacar esto. Yo tengo este destornillador finito, que es para poder enganchar y sacar esta tapa. Ya está viejo este, así que no habría problema. Generalmente se hace con algo de plástico para no dañar. Pero bueno, en este no habría problema. Vamos a empezar a sacar. Sale presión. Tenemos dos tornillos Phillips que los vamos a proceder a sacar. No los aflojé previamente, así que vamos a demorar un poco en sacarlo. Que es lo que realmente hace más presión y es donde más se agarra la manija, ¿no? Vamos a tener que sacarlo. Bien, ese cayó. Vamos a ver este que falta. Bien, ahí está saliendo. Bien. Vamos a hacer un poquito de fuerza. Acá. Desenroscamos para trabar el vidrio esta parte. Que salga. Lo podemos bajar también, así nos da facilidad. Y haciéndole un poquito de presión debería salir. Ahí está. Bueno, ahí lo voy a sacar. Tengan cuidado cuando lo saquen para desenchufar. Acá ya sí que muestra. Hay un enchufe acá que agarra el parlante. Vamos a ver si se ve ahí. Lo vamos a sacar. Ahí está. Bueno, ahí terminé de sacarlo y le muestro ya para ir poniéndolo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner las grampas que agarran el vidrio.
ya que vienen sueltas, nos vamos a fijar el anterior como está puesta, las grampas, para seguir lo mismo, ¿no? Ya puse una, es muy simple, ¿no? Se acomoda, viene ya para acomodarlo, le metemos el tornillo Phillips y lo ajustamos. Lo tenemos que hacer, apretar bien. Otra cosa más, vamos a dar vuelta. Las grampas vienen generalmente ajustadas. Lo que vamos a hacer es aflojarlas también acá para que pueda entrar el vidrio. Acá va a ir el vidrio. Lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a ver si... Bueno, esta ya está medio floja, así que esta no habría problema. Ahora vamos a proceder ya, así como está, acomodarlo. Va de una sola forma, así que no hay forma de equivocarse. Bueno, primeros consejos. A ver, antes que nada, yo no me dedico a hacer esto, así que sí, ya sé que van a venir las críticas, pero bueno, esto es para los que tienen pocas herramientas, están en su casa, necesitan hacerlo y no tienen plata para pagarlo. Seguramente me equivoco en muchas cosas, pero trato de explicar mejor y la mejor forma de hacerlo. Para que no se te baje el vidrio, porque cuando me grabo el mecanismo, lo vamos a meter por acá abajo, siempre. En muchos autos es lo mismo, ¿no? Hay que levantar el vidrio para que podamos pasar este mecanismo de levantar el vidrio. Entonces lo vamos a agarrar, lo vamos a apretar. Yo lo apreté con un plastiquito, que en realidad es para, son estos que es para los pegamentos, para esparcir pegamento. Entonces queda el vidrio a medio cerrar. Así después, una vez que lo acomodemos, lo podemos enganchar esta parte, las agarraderas al vidrio, y de este lado también. Pero primero lo que vamos a hacer es acomodar esto. Acá va un tornillo, tenemos, ahí les digo cuánto va. Son muchos tornillitos. Ahí está, son 5. Tenemos que poner acá, otro acá, después tenemos ahí otro, 3, el donde está el mecanismo de la palanca, 4, y si no me equivoco uno más ahí, 5. Así que bueno, voy a tratar de acomodarlo y después les voy a explicar cómo lo hice. Yo puse acá los tornillos, a ver si enfoca. Si se fijan, como esto no es original, puede que no coincidan los huecos, así que vamos a tener que ir moviéndolo de atrás, haciéndole fuerza hasta que más o menos agarre la chapa, ¿ves? Para después luego ajustarlo. Acá sí coincidió bien. ¿Cómo va esto? Esta primera barra, asegúrense de que vaya ajustada ahí y la otra ahí. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? El vidrio tiene que pasar por detrás del levante vidrio. Si ustedes ven, tienen que asegurarse que cuando esto lo pongan, el vidrio quede por detrás, ¿ves? Y no por delante, porque si no, bueno, ahí van a renegar y obviamente está mal. No vamos a ajustar todo de una, vamos a apenas apretarlo un poco para poder bajar el vidrio y ajustar el vidrio a esta agarradera que no sé realmente cómo se llama. Y después lo vamos a apretar no demasiado fuerte, porque bueno, no quebrarlo, ¿no? Igual acá a este lado. Así que bueno, ahí voy a bajar el vidrio y les voy mostrando cómo va quedando. Otro consejo que hice yo, subí el vidrio casi todo, lo subí para asegurarme que el vidrio pase bien por dentro y no se abra ni se cierre más, sino que entre por la rendija. Lo subí hasta el punto de que me figura y puedo ver para ajustar, me aparecen estos huecos en la chapa para poder ajustar. Todo esto lo hice flojo, con todos los tornillos flojos apenas ajustados, cosa que cuando lo vaya subiendo, cuando lo fui subiendo, se va acomodando el vidrio. Nos vamos a asegurar también, para que según que baje y suba bien, que el vidrio no esté ni muy para atrás, ni muy para, siempre para atrás. ¿Ves? Que esté bien derechito en el marco. ¿Ves? Cuando ya quedó más o menos derechito y podemos acceder acá con el tubo, recién ahí lo vamos a ajustar. Bueno, una vez que nos aseguramos que podemos subir y bajar, ajustamos todos los tornillos, que queden bien.
Y bueno, esto quedaría así. Vamos a dejar. Después para subir. A ver, esto está un poquito duro. ¿Qué pasa acá? Hay que ver si no hay alguna chapa que esté apretando. Siempre asegurémonos que cuando suba de manera correcta, no haya nada que lo frene, ¿no? Vamos a ver acá, a ver. Aparentemente no. Está bien agarrado. Vamos a ver acá. También está bien agarrado el vidrio. Y cuando baje, asegurémonos que no roce ningún lado. Así que bueno, ahora voy a volver a tapar todo. Acá lo que voy a hacer es poner, tengo una lana de vidrio que la meto siempre entre medio. Después tengo un cobertor que lo voy a tapar todo con un nylon y cinta de papel para que no entre tanta tierra más de la que ya tiene. Y listo. Nunca probé ponerle algún tipo lubricante, un W40 para ver si anda mejor o es peor, al final se ensucia. No lo sé, por ahora lo voy a dejar así, después vemos. Lo voy a armar y bueno, eso sería todo. No hay mucho más que decir. Básicamente, bueno, estos repuestos tampoco hay que darle con todo porque muchas veces se terminan rompiendo, no son originales. Un tip, antes de cambiar esto, que ven que le patina, porque a mí me empezó a patinar, estaba puesto, yo giraba y patinaba, ¿no? Verifiquen primero esto, que no esté roto, que esté ahí todo barrido, a ver, que esté perfecto, porque si es así, es cambiar esto, la manijita, o sea, le sale bien barato. Como me di cuenta yo pensé que era esto, la manija, y digo, está bueno, listo, saco, cambio, y ni siquiera tengo que desarmar nada. Resulta que, bueno, vi que estaba bien. A ver, le voy a mostrar cuál es el problema. A ver si lo puedo hacer con una mano. Acá tengo el original. Voy a meter acá. Vamos a agarrarlo acá así. ¿Ve? Es así. ¿Ve? No se mueve. Está bien en casa. No está rota acá tampoco, sino es acá adentro. Así que bueno. Bueno, gente, eso es todo. Recuerden suscribirse. Y bueno, recuerden que no soy experto en nada, simplemente muestro cómo yo lo hago. Bonus track. No, me olvidé de comentarle. A ver, sé que son boludeces lo que digo, pero bueno, a lo mejor a alguien le sirve. Tiene una traba cuando sacamos la manija. Para sacar esta manija está así. A ver si puedo lograr. Ahí está. Para sacarla, ¿cómo hacemos? Este ven, tiene un plástico ahí, hay que bajar, a ver si lo subimos para arriba. Esto viene ahí, lo agarramos, metemos el dedo o un destornillador, algo que no sea demasiado duro, lo subimos para arriba y sale. Para ponerlo igual, lo dejamos encajado ahí y ya simplemente a presión lo metemos, listo, ahí queda. Vamos a ver, de 10. Joya. Muy bien. Eso sería todo. Así que bueno, ahora sí me voy y no vuelvo nunca más. Nada, mentira. Nos vemos pronto. Gracias.